Buenas noches y gracias por acompañarnos un día más en La Dichosa Palabra. Hoy queremos darles la bienvenida desde la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, que tan amablemente nos invitó hoy para hacer el programa desde aquí y desde donde estaremos hoy transmitiendo nuestro programa. Sin más, vamos a darle la palabra a nuestros compañeros para que se presenten. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo estoy muy contento de estar en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, de Beneméritos Maestros, espero. Y para que lo sean, les voy a dar un consejo que no proviene de mí, por lo tanto sí es valioso. Es de un psiquiatra húngaro que se llamaba Thomas Szasz y que dijo en algún momento que el maestro debe tener la máxima autoridad y el mínimo poder. Soy Nicolás Alvarado. Muy buenas noches. ¡Sas! Bueno, a mí me alegra muchísimo estar esta noche aquí con ustedes, con tantos maestros. Creo que es posible que no exista ninguna profesión tan noble como la del maestro. Y en ese tenor quisiera recordar a un maestro mío, Felipe Bobur, que en paz descanse, el cual me enseñó una cosa atroz pero muy importante, que es que decir la verdad suele tener consecuencias terribles para aquel que dice la verdad, pero de todas formas no queda más remedio que decirla. Buenas noches. Yo me he dedicado prácticamente la mayor parte de mi vida a la docencia. En ese sentido, pues casi diría que me siento aquí en mi ambiente, en mi casa, pero por otro lado, pues tristemente nunca he tenido una formación profesional como la debería haber tenido para impartir mis clases. Pero también, como dice Pablo, mis maestros me han enseñado muchas cosas. Uno de ellos me dijo una frase hace mucho tiempo de Benjamin Mays que dice, tal como somos, venimos al mundo para hacer algo único y especial. Si no lo hacemos nosotros, jamás se hará. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Buenas noches. Y como nos encontramos entre maestros o futuros maestros, pensé que venía a colación una frase que leí una vez de Aristóteles que decía que excelente maestro es aquel que, aun enseñando poco, lo que hace es sobre todo hacer nacer el gran deseo en el alumno de querer aprender. Buenas noches, yo soy Laura García. Yo quisiera, aprovechando que todos dijeron frases de sus maestros, también decir una frase de una maestra mía, mi maestra de matemáticas, que se llamaba Elizabeth Hans en la secundaria, que me dijo alguna vez, nosotros tenemos una relación perfecta, yo soy sádica y tú eres masoquista. Esa es otra frase de un maestro que hay que recordar. Estabas enamorado de ella, ¿verdad, Nico? Bueno, no. Ahí queda. Quisiéramos también, antes de empezar el programa, compartirles un honor que tuvimos esta semana. Esta semana nos concedieron a La Dichosa Palabra a todo el equipo y a todos ustedes que hacen posible este programa el premio Principios a los mejores contenidos en la televisión, y por segundo año pues este programa fue reconocido con dicha mención y premio. Es que saben que tenemos muchos libros, entonces nos dieron 2 para que los usemos como portalibros. Pero no saben que tenemos muchos anacalis. Es un honor y es un premio importante que se gana, nos ganamos todos, y cuando digo todos me refiero a ustedes también y a todas las personas que hacen posible este programa, desde los directivos de Canal 22 hasta por supuesto la planta técnica, los trabajadores y desde luego todos los colegas que estamos a cuadro a veces, ¿no? Y muchas gracias al Consejo de la Comunicación. Gracias al Consejo de la Comunicación, Claro, desde luego, por esta distinción. Así que orgullosamente premiados esta semana. Vamos a empezar con algunas palabras que llegaron, por ejemplo esta de Josefina Granados, que nos pregunta qué significa la palabra pentimento. Pentimento es una muy bonita palabra, es una palabra un poco arrepentida porque significa precisamente arrepentimiento. Es un término que se usa sobre todo en arte, es decir, los cuadros al óleo, como el óleo es una sustancia que se erosiona con facilidad y que digamos va ganando, no sé si ganando es el verbo correcto, pero bueno, adquiriendo transparencia conforme pasan los años, a veces ¿qué sucede? Que se puede ver lo que pintó el pintor, valga la redundancia, atrás del óleo, es decir, un esbozo primerizo que no
no le gustó, que no funcionó, que no iba a ser y que cubrió, que tapó, digamos, con más pintura. Eso es un pentimento. ¿Por qué? Porque es un arrepentimiento, viene del italiano pentimento precisamente. Bueno, hay una novela Ahora, que... también, perdón, ay, disculpa que te interrumpa, Didi. también lo que te iba a decir era que con las nuevas técnicas, sobre todo es lo que yo tengo entendido, e independientemente de que a veces el óleo no llega a transparentar realmente la obra de atrás, digamos, por ejemplo, en las obras barrocas que hay muchas capas oscuras, ¿no? Sin embargo, en las nuevas técnicas de rayos X, se puede perfectamente en estos cuadros al óleo sacar el cuadro que estaba atrás, si es que hubo una intención de pintar un cuadro atrás. Bueno, Sí, y a veces ese arrepentimiento no era solo del pintor, sino que podía depender de cosas tan innobles como el hecho de fijar un precio para la obra y luego que el que había encargado la obra no pagara o tuviera una dificultad, entonces borraban a algunos miembros de la familia para que no O que aparecieran no en el les cuadro. gustaba, ¿no? En los Sí, sí, encargos no, sí. reales, por ejemplo, así era Exacto. como de no nos gustó como salió Carlos II. Bueno, hay un muévale cuadro poquito la famoso nariz. con un pentimento aparente que es el retrato de hombre inacabado de Tamara de Lempicka. Era el retrato de su marido, de Tadeusz Lempicki, nada más que el marido le puso el cuerno mientras le pintaba el retrato y se divorció de él y el marido no le acabó la mano y así decidió vender el cuadro Tamara de Lempicka y así se le conoce como Sin una retrato mano de le fue hombre, bien. de hombre inacabado. Pero qué bueno que mencionabas lo de los rayos X y lo de los arrepentimientos, digamos, político-comerciales, porque les iba a recomendar una novela que no me gusta, pero que a los que les interese el Pero nos la asunto vas a recomendar de todas les puede formas, gustar. muy No, bien. La A tabla los de que les Flandes de interese Arturo sufrir. Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte es un autor que a mí no me entusiasma locamente, pero es una novela justamente, bueno, sobre un pentimento que encierra toda una serie de cosas misteriosas y de intrigas políticas e históricas atrás de un cuadro precisamente. A mí me parece una novela muy entretenida, aunque creo que su mayor defecto es que no denota un gran conocimiento del ajedrez, que es muy importante porque la tabla de Flandes es precisamente un cuadro que trata de una partida de ajedrez y el escritor no parece un ajedrecista sumamente ducho, sin embargo la novela a mí me entretiene muchísimo. Me parece Yo muy luego buena. le Otro reclamo. arrepentimiento, otro pentimento famoso, por ejemplo, yo recuerdo ahora el Arlequín de Picasso, a lo mejor luego con estas nuevas técnicas o no sé en qué momento se dieron cuenta de que las piernas del Arlequín efectivamente tenían una posición inicial y se ve, creo que de manera más o menos notoria, que Picasso las rectificó para que quedaran en otra postura, ahora sí que no sé por qué, pero así quedó. Claro, creo que sobre todo ahorita lo que decía Laura y que estábamos detallando, de que los cuadros, es muy interesante ahora las técnicas de rayos X para ver justamente cómo originalmente hicieron trazos que luego se arrepintieron los autores, los pintores, y pusieron en diferentes posiciones, le cambiaron la cabeza o la pierna o el niño Dios lo hicieron más chiquito y ya originalmente lo habían puesto de la misma edad que San Juan Bautista o cosas así, que son muy curiosas de la evolución y del pensamiento para el estudio de un pintor, ¿no? Cómo O que no había evoluciona un quedado pintor. bien, ¿no? Muchas veces ves la proporción a lo mejor de una figura humana y te das cuenta exactamente de que hay cosas que no quedan bien y no es a lo mejor un arrepentimiento, es una mejora en ese caso del cuadro. Sí, que a veces no es necesariamente que sea un cuadro totalmente diferente, sino que simplemente trató de perfeccionar el artista y gracias a eso que se llama pentimento, gracias a que volvió a pasar, digamos, una nueva cosa, podemos entender la evolución de un... Y el cuadro inacabado más famoso, creo yo, para que todo el mundo debe haber visto, es el de George Washington que aparece en los billetes de dólares de Estados Unidos. Es un cuadro que el pintor nunca quiso acabar porque la técnica que este pintor, que era bueno, tenía era que antes de acabar los cuadros hacía copias para vender las copias y finalmente acaba entregando el cuadro. Y como se le conocía esa maña, la señora de Washington le exigió que en ese retrato último que se le hizo a George Washington de ninguna manera pudiera hacer copias antes de entregarle el cuadro a ella para evitar que hiciera copias. De todas formas, él lo que hizo fue la estrategia de la dilación, siempre dejó inacabada una parte del paisaje atrás y la cambiaba y la borraba y total nunca entregó el cuadro, se murió y previamente hizo montones de copias de ese cuadro con las que hizo bastante dinero el señor. Yo quisiera hablar de un célebre pentimento literario, pero sé que nos vas a mandar a otra cosa, entonces después de que nos mandes a otra cosa ya lo Nos digo. vamos a arrepentir nosotros como no digamos ya la dichosa palabra. No se arrepientan de decirnos a qué palabra nos estamos refiriendo con la siguiente definición, porque entre otras cosas se llevarán algunos de los libros y revistas que estaremos presentando a continuación. Antes les doy la definición.
La dichosa palabra que estamos hoy buscando es la ciencia que trata de las plantas y animales desaparecidos ya de la Tierra, cuyos restos se encuentran fósiles. Entre otras cosas se podrán llevar. Por supuesto, del gran inmortal William Shakespeare, una versión de Macbeth y otra de Hamlet, una cortesía del Sótano, editorial Edimat. De librerías del sótano, ¿no? Editorial, sí. Pues ahora sí que los libros están de decir qué bruto, porque también vamos a estar obsequiando de la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana de Cicerón, Bruto, de los oradores ilustres. Por una cortesía de sí misma y de la editorial Just, tenemos la revista Saber Ver también, con una edición dedicada en esta ocasión a la relación entre las artes visuales y la elección papal, con textos de Hugo Iriart, de Mauricio Sanders, con un texto rescatado de Justo Sierra, un texto de Mercedes Iturbe, en fin, vale la pena la revista Saber Ver. Y también tenemos ejemplares de la revista El Huevo, con una lasca tremenda en portada, con su regreso con Fangoria, Daniel Sada, y un artículo sobre los 80, la década que querrías olvidar. ¿Sí la querrías olvidar, Nicolás? Yo no, pero a mucha gente le da pentimento a los Tú y yo 80. estaríamos muy chiquitos todavía. Pero yo quisiera recomendar otro artículo del Huevo de esta edición, que es un texto de Eduardo Casar, precisamente, una necrología del filósofo francés Paul Ricoeur, que es de veras altamente recomendable, y Eduardo es un experto en la materia. Además hay que decir que No El un Huevo ahora experto sale cada necrólogo, sino en 15, la ¿verdad? De cada Sí, mes. por supuesto. Perdón, Laura. Cambiaron la fecha de emisión cada 15 de mes. Ahora salimos todos los días 15. Muchas gracias por recordarlo. Pero bueno, yo estaba en el pentimento literario antes de esto. Todavía tenemos Pero otros todavía obsequios, tenemos más ¿eh? regalos. Sí, para, ¿tenemos más tenemos regalos? para ustedes, para el público presente, también les vamos a obsequiar la innovación educativa de Pedro Cañal de León. Es de la editorial Universidad de Andalucía, editorial ACAL. Tenemos también de la Escuela Nacional de Maestros de Concepción Jiménez de aquí, precisamente producida por esta escuela, esta benemérita Escuela Nacional de Maestros de Concepción Jiménez Alarcón para ustedes. Y también les vamos a dar 5 pases dobles para la Orquesta Sinfónica Nacional en la clausura del Festival Brahms y 5 pases dobles para la Ópera Turandot. Todas estas cosas en el Palacio de Bellas Artes, que espero que ¿No haya huelga? no haya ningún problema y que todos puedan disfrutar de esta estupenda música. No sé si Eh, tenemos tiempo ¿ibas a para más, mencionar un pero creo que el pentimento de Oscar pentimento hay que Wilde? decirlo Rápidamente, antes de- no, el de Lilian Hellman, el célebre libro de Lilian Hellman que se llama Pentimento, y que se llama así porque es una serie, digamos, de pedacería que tuvo Lilian Hellman, de narración de relaciones que tuvo con ciertas personas, de ciertos episodios de su vida, que ella decía que eran como pentimentos de un libro, es decir, que cualquiera de esas historias hubiera podido terminar transformándose en un libro, pero había decidido no hacerlo, sino presentar simplemente estos bosquejos en el libro. Por cierto, uno de los célebres pentimentos de Pentimento es la relación de Lilian Hellman con una mujer conocida como Muriel Gardner, que es que ella, digamos, novelaría bajo el nombre de Julia, una mujer que se dedicó a salvar muchos judíos y muchos luchadores antinazis, y que después se convertiría en una célebre película de Fred Zinnemann con Vanessa Redgrave y Jane Fonda, como de principios de los 80, que se llama precisamente Julia. Estupenda película. Nada más creo, hay un pentimento quizá más famoso todavía literario, que es el de Oscar Wilde, que afirmó que estuvo toda la mañana revisando un par de versos de él mismo, y al final, después de muchas horas, decidió que debía quitarle una coma. Después, en la tarde, volvió a revisar todo el texto y devolvió la coma a su lugar. Pero quedó perfecto, me Quedó imagino. igual, ¿no? Yo lo celebro Sí, porque sí. luego la gente cree que las comas son confeti y arroja un puñado sí en el es. texto a ver en dónde caen. No, sí es importante si va la coma o no va. Sí, sí, es buena. Pues ya es hora de que aquí ahorremos un poco de saliva y empecemos a hacer trabajar a nuestro público aquí presente. Vamos a aprovecharles para preguntarles algo y que se puedan llevar revistas Tragaluz o de escritura. Aquel que nos responda cuál es la palabra griega que significa educación o aprendizaje y que era el nombre del sistema de educación en la Grecia clásica. Incluía gimnasia, gramática, retórica, música, matemáticas, geografía e historia natural, y que sirvió como modelo para las primeras instituciones cristianas de educación, por ejemplo, en Alejandría. ¿Cómo se llamaba? Tachán. ¿Cuál es La, esa Una la palabra pregunta era la que palabra significa griega para- educación. exacto. ¿Cuál es y la palabra aprendizaje. griega que significa educación? Díganos su Exacto. nombre, no señora, sé, por bueno, favor. Casi. Igual, está bien, Paidología, paidos, exacto, paidología. tiene la Sí, paideia. paideia. El Paideia. paidos es niño más que Baja, pero paidología lo que se refiere al niño. Al niño.
Sí, pero la educación en un sentido integral, completo, no solamente a los niños, sino toda la educación de un hombre griego, es un poco la pregunta. Pero bueno, Sí, ya la dijimos, sí, ¿no? sí, era Está bien. paideia. Y ¿Su se la nombre valora. es? Paideia. ¿Cómo se llama? Algo aprendí. Muchas- María Cristina muchas Jiménez felicidades. Rosete para servirles. De ahí Paideia. viene, por ejemplo, la palabra enciclopedia, que es, viene de la palabra paideia y de la palabra enkiklos, que significa círculo y por extensión, pues algo muy completo. Entonces, la enciclopedia vendría a ser esa educación muy completa, ¿no? Y de ahí viene pedagogía y pedagógico, Bueno, por y ya supuesto. que de dice paideia. Pablo enciclopedia, justamente quería decir ir interrelacionando justamente definiciones como en una manera de un círculo, o sea, exactamente circular. Hay un libro muy famoso de Werner Jäger, publicado por el Fondo de Cultura, clásico, que se llama Paideia, precisamente. Una gran lectura. Momento también ahora para irnos a unos cortes, descansar aquí, pero volvemos enseguida, no se vayan. Pues el pentimento sí le salió. ¿Ya no hay bumper? ¿Ya no hay bumper? Ahora sí que estamos muy aplaudidos y esto no es una referencia a nuestro aspecto, sino realmente a lo que está ocurriendo aquí. Muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas del público aquí presente. Yo tengo una de Cristina Hernández. A ver, ¿dónde estás, Cristina? No sé dónde está Cristina. Cristina Hernández, ahí estás. Hola, Cristina. Pregunta cuál es la palabra correcta, si obscuro u oscuro, es decir, con OS o con OBS. Pues en realidad las dos son correctas. Digamos que una es la evolución de la otra. Se tiende un poco a simplificar lo que es la ortografía de las palabras. Y esa OBS tiende a desaparecer. Y en el caso de cuando empieza con O, casi ha desaparecido ya y se suele escribir más ahora con OS. Las dos son correctas, pasa también con el trans famoso, el transatlántico, trasvase. Muchas de esas palabras ya tienden a quitar la N, por ejemplo, pasa con la P, con la S, con la PS, en principio de palabra, psicología, psiquiátrico, todas esas tienden a ir un poco a desaparecer la P y mantener nada más la S porque es lo que se pronuncia. Y digamos que es una evolución, una corriente que está teniendo ahora como mucho empuje. Nunca sabemos si el efecto péndulo volverá a restituir esas letras, seguramente no, pero digamos que es una evolución normal, las dos son correctas y ahora mismo se utiliza más sin B, pero puedes utilizarlo. Es a veces un poquito, es una... Polémico. No, es una presión puramente subjetiva, pero es un poquito afectado decir obscuro, ¿no? Sí, pero escribirlo no parece No, tan es afectado. correcto. Se puede escribir de ambas maneras. De ¿no? las No hay dos ningún maneras. problema. Nos Germán, pregunta Sidronio Martínez Hernández. ahí está. Sidronio. Bien, nos pregunta qué es el Santo Grial y qué relación tiene con la supuesta descendencia de Jesús de Nazaret. Bueno, en algunas ocasiones hemos marginalmente o indirectamente tratado el tema. El fenómeno del Santo Grial, que es un fenómeno de la mitología, podríamos decir, medieval, del pensamiento medieval, que en la época fundamentalmente de las cruzadas se desarrolla de una manera maravillosa en la literatura, en las primeras novelas europeas realmente. Este fenómeno recaptura, o sea, recoge un antiguo símbolo que diríamos que es casi universal y que era un símbolo particularmente en Europa de origen celta. O sea, los celtas, igual que todos los otros pueblos del mundo, habían heredado muchos elementos simbólicos, míticos, de las antiguas religiones matrifocales, de las antiguas religiones neolíticas que giraban alrededor de madres. Y el Santo Grial realmente es una, digamos, resimbolización del antiguo útero, de la antigua diosa, ¿no? Y en ese sentido vuelve a entrar al cristianismo como el útero simbólicamente de María y que contiene la esencia de Dios, o sea, la sangre
divina, es la esencia de Dios, y es la sangre, digamos, es el cáliz de la misa, es el cáliz de José de Arimatea en el momento de la crucifixión, donde recoge la sangre, y es supuestamente el mismo cáliz de la última cena, ¿no? Ahora, este cáliz simbólico, nos preguntas, Sidrónico, ¿qué relación tiene con la supuesta descendencia de Jesús? Bueno, yo diría realmente que casi podría asegurar que no tiene ninguna relación, en el sentido de que, por supuesto, ya el término es confuso, no se han puesto de acuerdo si realmente quería decir sangre real también, porque hay un término muy antiguo que es sangreal, o sea que el santo grial, como etimología, pudo haber tenido relación con la sangre real, pero se refería a la sangre real de Jesús. La reutilización, ahora muy famosa debido al libro que tanto nos preguntan, de Dan Brown, realmente es una construcción de una serie de personas a lo largo del siglo XX, fundamentalmente en la década de los 50, ¿no? Y que ensartó y amarró una bola de cosas, algunas reales y algunas completamente ficticias, como la supuesta descendencia de Jesús y de María Magdalena, y que ahora pues está muy de moda, pero que realmente pues históricamente no tiene ningún fundamento. O sea, el Santo Grial era un símbolo simplemente medieval de la esencia de Dios, pero no porque se refiriera a alguna descendencia real concreta de Jesús. Bueno, yo tengo también aquí una de Dora, estoy medio ciego, Dora Olivia Alcántara Mendoza, allá anda Dora Olivia, que pregunta que qué significa garbanzo de libra. Bueno, un garbanzo de libra, además de un programa muy bueno de Canal 22, es algo, digamos, excepcional, algo fuera de lo normal, algo muy difícil de encontrar. Por eso se llama Garbanzo de Libra el programa, es decir, porque trata de personajes que eran, digamos, muy excepcionales, muy raros y que es difícil encontrar, que no son fundamentalmente famosos. Ahora, ¿por qué se dice que es un garbanzo de libra? Bueno, pues todos ustedes conocen los garbanzos, que con chorizo son muy buenos, pero pues son chiquitos los garbanzos. Imaginen ustedes un garbanzo que pesara 1 libra, pues sería un garbanzo realmente muy grande. ¿En dónde vamos a encontrar un garbanzo de a libra? Son muy escasos, son muy difíciles de encontrar y son muy excepcionales. Por eso se aplica a todo aquello que tiene este carácter excepcional. Muy bien, yo les voy a decir ahora cuál es la pregunta especial de esta noche. Estamos pidiendo una respuesta doble. Queremos saber lo siguiente. Se trata de una de las primeras novelas escritas en el continente americano. Fue obra de un sobrino de un poeta muy importante del Siglo de Oro, de uno de los más grandes poetas del Siglo de Oro. El protagonista de esta novela se la contó al escritor, y el protagonista de esta novela fue un carpintero llamado, apellidado Ramírez. ¿Quién es el autor de esta novela y de quién era sobrino? ¿Quién es el autor de esta novela, de las primeras escritas en América, que trata de las aventuras que le contó a él un carpintero puertorriqueño apellidado Ramírez, y de quién era sobrino, es decir, quién era este tío famosísimo de un poeta importante del Siglo de Oro español? Las personas que respondan a esta pregunta especial se llevarán, Nicolás. Se llevarán muchas cosas, entre ellas, pesa un poco, el Diccionario de México de Juan Palomar de Miguel, por una cortesía editorial Trillas. Es un diccionario que tiene no solo acepciones de mexicanismos y de americanismos, sino también, bueno, artículos enciclopédicos, regionalismos, biografías de personajes de la historia de México, en fin, un libro altamente recomendable y pesado. De la editorial Trillas, Animales Fabulosos, cortesía de su propio autor, que nos mandó varios ejemplares, al cual saludamos y agradecemos, José Salvador Chávez Ferrusca, con mitología griega, egipcia, árabe, escandinava, que habla de las sirenas, de los tritones, del yeti, del monstruo del lago Ness, en fin. Qué padre. Es lo que se llama un bestiario, entonces, ¿no? Es totalmente un bestiario de corte clásico y también relacionado un poco con animales fantásticos, bueno, mitológicos siempre son fantásticos. Un bestiario. Qué padre. Bien, y también tenemos 5 pases dobles para la obra de teatro Mejor Jugamos en el Teatro Coyoacán. Tenemos también algunos ejemplares de este libro, publicado por la institución que hoy nos acoge, la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Se llama Patrimonio Cultural de esta escuela. Hay que recordar que pues esta escuela es una obra de arte en sí misma, que hizo un arquitecto que, de broma dicen mis amigos, que su segundo apellido es Circo, porque se llama Mario Pani.
Mario Pan y Circo. Aunque nada más alejado de su estilo, que es, Nada más. digamos, es un arquitecto que rescata en gran medida la influencia del estilo internacional y el funcionalismo. Y además, en la portada tiene un importantísimo mural de Orozco que pues está aquí a la vuelta, ¿no? Así es que dense la Un oportunidad arquitecto de verlo. que representa toda una época junto Sí. con otros grandes arquitectos en la historia de México, de la Sí, arquitectura y mexicana. me piden aquí que haga una mención que le hago encantado del suplemento hoja por hoja. Lo que pasa es que no lo tengo a la mano, entonces no sé Tráelo qué de trae. luz, encantado. Al rato que me lo pasen les digo qué trae, pero bueno, siempre es una lectura recomendable este suplemento sobre libros que se encarta en distintos periódicos de circulación nacional. Queremos, para que se lleven estos libros, queremos que nos digan quién es el autor de una de las primeras novelas escritas en América, que escribió la novela a partir de la narración de un carpintero puertorriqueño apellidado Ramírez, y de qué famoso poeta del siglo de oro español era sobrino este autor novohispano. Y bueno, pues tenemos otras preguntas. Al Por público. ejemplo, ¿ya? No, ¿Preguntas al todavía- público? todavía No a tenemos nosotros. tiempo. Bueno, pregunta José Roberto Cisneros Duarte que de dónde proviene la palabra afrodisíaco. Afrodisíaco. ¿De dónde proviene caray. y Pues, ¿de dónde hacia proviene? Pues dónde? luego proviene de la impotencia. ¿O no? O no, Muchos ¿no? dicen que los O del efectos exceso, nada afrodisíacos más, ¿no? pueden ser reales o pueden ser un poco nacidos de la sugestión. Afrodisíaco tiene dos funciones gramaticales, digamos. Una es digamos, en su sentido original, que es todo lo que está relacionado con Afrodita y con el amor, que es su sentido y su función como adjetivo. Y luego está el sustantivo, que es esa sustancia que se utiliza un poco para potenciar esos deseos sexuales y ese desempeño sexual, digamos. Y de alguna manera viene efectivamente de Afrodita, de la diosa del amor y del erotismo. Afrodita, que era esta diosa que había nacido el a mar. partir de hecho su nombre significa surgida de la espuma del mar, porque cuentan que Cronos castró a su padre y echó sus genitales al mar, y de ahí nació Afrodita. Afrodita era la versión, digamos, griega de lo que también conocemos en la versión romana como Venus. De hecho, la palabra venerio viene también un poco de Viene la de misma Venus. raíz, viene de Porque Venus. son enfermedades del amor. Del amor. Bueno, Ni modo. Venecia también viene de Venus, por supuesto, es la Porque es ciudad, la ciudad de del Venus. amor. Es la ciudad del amor, No exactamente. sabemos qué opinaría París al respecto, pero seguramente se lo disputarían. Los afrodisíacos pueden ser sustancias, de hecho antiguamente eran sustancias que podían ser hierbas, podían ser alimentos que muchas veces estaban relacionados con lo que conquistaban. Por ejemplo, se iban de conquistar y conquistaban el Nuevo Mundo, Oriente, y entonces traían alimentos o sustancias que eran desconocidas, y la gente de los países que mandaban a esos exploradores, a esos conquistadores, pensaban que tenían funciones afrodisíacas. Muchas veces no lo eran, otras veces tenían que ver porque tenían formas o Claro, olores que formas. tenían que ver con los genitales, tanto masculinos como femeninos. Actualmente se utiliza sobre todo mucho para lo que son los afrodisíacos para los hombres. Para las mujeres se utiliza a veces más lo que son los filtros, pero sobre todo la palabra que nació hace muchos años, en el 2000 antes de Cristo. Los griegos, por ejemplo, ya utilizaban los afrodisíacos. En los papiros egipcios ya aparecían mencionados los afrodisíacos, pero la palabra al español, al castellano, llegó hasta el siglo XIX. Muchos se cuentan de los poderes de los afrodisíacos, algunos cuentan las malas lenguas que algunos personajes famosos murieron incluso de una sobredosis de afrodisíacos. Por ahí cuentan, por ejemplo, de Fernando el Católico. Y bueno, depende mucho de las modas, de las culturas, de los tiempos y del uso que le haga la gente. Pero es cierto que suelen ser mitos, es decir, hay muy pocas sustancias que sean científicamente reconocidas como afrodisíacas. Una de ellas es la mosca española, por ejemplo, que pues, surge de un escarabajo al que se le conoce como mosca española, y que bueno, que sí se ha demostrado que molido y reunido con ciertas cosas tiene propiedades afrodisíacas. La famosa yoimbina, conocida como yombina también, sobre las que tantas leyendas se le han construido a O las tantas típicas, ¿no? De hoy en día, el famoso ginseng, el Viagra. Sí, todo pero lo esto que que sí, tenían- esto de decir que el durazno, o la champaña, o el chocolate, pues es más o menos, claro. Sean digamos, saludables, mítico. hagan ejercicio. O sea, son sexys los duraznos, pero no son afrodisíacos, nada más. También, bueno, las feromonas, ¿no? Las feromonas
o el almizcle que es esta sustancia que unos ciertos cervatillos europeos producen y que en términos generales pues se asocia también, digamos, a la atracción sexual y que se utiliza mucho en perfumería. El almizcle también se usa en perfumería Ahora, y en alguna época hubo un célebre perfume que se llamaba Pheromone, que me parece el mejor nombre que se le puede Claro. poner a un Y hay perfume. también algunos naturales, el alcohol puede considerarse un Claro. afrodisíaco Bueno, si pero consideramos que es un vasodilatador y Claro. que hace fluir más Eso la depende sangre. si eres Ahora, niño pero o es cosas de niña. esas pueden Ahora ser. eso que está diciendo Laura, tú empezaste cuando preguntan, diciendo que a lo mejor venía, ¿de dónde venía? Y que pues, venía de la impotencia, ¿no? Bueno, también la idea de afrodisíaco es algo que puede bajar, digamos, las defensas psicológicamente que tiene uno para soltarse. No quiere decir que nada más te excite, sino algo que también te baja la defensa mental. Claro. Eso también puede ser un afrodisíaco, Por y eso- puede ser el alcohol. No, pero es que No. Es que por eso el afrodisíaco también puede ser hasta la poesía, porque finalmente el órgano sexual más importante es el cerebro, ¿no? Bueno, pero el alcohol, ahora que hablaba Germán de él, tiene una cosa chistosa. Es cierto que tiene facultades desinhibitorias y en ese sentido sería un afrodisíaco y se han hecho pruebas que lo demuestran como tal, pero también tiene propiedades que afectan al sistema eréctil en los hombres. Sas. Entonces, acá funciona, pero luego ya mecánicamente Bueno, pero yo ya estoy- no funciona. Trabajen menos y Yo estoy diviértanse de acuerdo más. con Pablo. Pero si te porque- atoras en la conquista, pues ahí entonces el alcohol. No, el Ok. poema. Ok. Claro. O la dichosa palabra. Bueno, a vamos verla. a formular otra pregunta para el público aquí presente. Quien la responda, está muy fácil la que elegí por motivos personales. Y quien responda se puede llevar ejemplares de algunas revistas de cortesía que tenemos, Tragaluz Y de escritura. y de escritura, estupendamente. El nombre de la educadora italiana muerta en 1952, famosa por haber creado un método que lleva su nombre, ya más fácil no puede ser, ¿verdad? Y que defiende el desarrollo de la iniciativa y de la autoconfianza para permitir a los niños hacer por ellos mismos las cosas que les interesan, sin los límites de una estricta disciplina. No, pero sé mala onda, con nombre de pila, no nomás el apellido. Con nombre de claro. pila. Sí. Ay, Nombre y pero el nombre de apellido. pila es el más fácil que puedas A ver, encontrar acá aquí. parece haber un entusiasta con el nombre de pila. A ver, no sé a quién le van a dar la, Allá, bueno, la allá palabra. arriba estaba- ¿Quién levantó la mano allá? Allá hay una chica, mira, aquí enfrente. Tenemos muchas manos. A Allá, ver. tú le Pues quieres, ya alguien ponte de dense pie. el hombre. Eso, tú ponte de pie y ahorita te va a llegar el micrófono por allá, paciencia. Es el Corran micrófono, micrófono, por usted de favor. pie. Eso. María Montessori, Eso. ¿Usted cómo se llama? Razo Mercado. ¿Cuál es tu nombre? María Magdalena del Razo Mercado. María Magdalena, no se vale porque te llamas igual, cambia la pregunta. ¿Verdad? Muy bien, felicidades, muy bien. Muy bien, bueno, y con esto vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí a la dichosa palabra con más y más. Gracias. Bien, de nuevo aquí con ustedes en esta benemérita escuela de maestros. Pues vamos con las preguntas del público a tratar de contestarles de la mejor manera que Bueno. podamos. A ver, alguien. María de la Luz Flores Sánchez, por ahí estás, María de la Luz Flores Sánchez. Allá está. María de la Luz nos pregunta que qué diferencia hay entre azteca y mexica, y es muy interesante, lo voy a responder obviamente porque generalmente lo usamos bastante mal, asumimos que son únicamente sinónimos y que da exactamente lo mismo. La realidad es que los mexicas, tal y como los encontraron los españoles cuando llegaron a Mesoamérica, se autodenominaban a sí mismos mexicas siempre. Lo que ocurre es que ellos asumían que eran aztecas por su origen, porque se supone que venían de Aztlán.
Y Aztlán es este lugar mítico. En realidad, algunas personas en Nayarit afirman, poniendo la mano en el fuego, que Aztlán queda en Nayarit. Nadie tiene ni la más remota idea de dónde quedara Aztlán, solo sabemos que era en el noroeste del territorio. Y este mítico lugar de Aztlán es de donde provienen los aztecas antes de emprender su larguísimo peregrinaje que va a acabar llevándolos a México Tenochtitlán. Pero ellos asimismos se consideraban en su actualidad mexicas, no aztecas. Solo habían sido aztecas en su origen. Por cierto que en ese origen, desde ese mito de ese origen, ya están cosas como, por ejemplo, los 3 colores de nuestra bandera nacional, porque en Aztlán habían salido de un lugar de juncos blancos, donde desde luego había plantas verdes y había una corriente de agua de fuego, donde estaría el rojo, y tenían ya claramente identificados estos 3 colores patrios. Son aztecas únicamente por su origen mítico, y además Aztlán se parecía muchísimo a lo que encontraron en México Tenochtitlán, seguramente por este afán de tantos pueblos de la vuelta al origen, ¿no? Yo les recomiendo, para profundizar en ese tema, la extraordinaria revista Arqueología Mexicana, que tiene un número dedicado a ciudades perdidas, y precisamente uno de los artículos trata acerca de todas las hipótesis e investigaciones acerca de Aztlán. ¿Este mes? ¿En la revista No, de este no, mes? no, ya es un número Pero es pasado. una revista que coleccionable, Extraordinaria, se pueden conseguir los números extraordinaria. anteriores. O una maravillosa. visita al Templo Mayor y ahí tienen una También, pero la revista Una de La veras. revista explicación sí es exhausta. fabulosa. María Perea Meraz, Allá, hola allá. María, nos pregunta por qué se dice novio y de dónde proviene. ¿Por qué se dice allá cada cual como quiera llamar a su pareja? Novio viene del latín novum, que dio lugar luego a muchas palabras que tienen que ver con nuevo. Novicia y novio entre ellas están. Y nuevo es porque en realidad digamos que es tu pareja nueva, digo, suena un poco feo, pero sí estás estrenando de alguna manera una pareja. Lo que pasa es que novio hoy en día se ha convertido en una cosa que te dura casi años o hasta la eternidad, y a lo mejor por eso habría que cambiar un poco o el término que vamos poco a poco adaptando o adoptando para referirnos a nuestra pareja, Tiene pero en razón, se realidad usa enteramente al revés, ¿no? Se usa enteramente al revés. Si llegas con un muchacho, te dicen, pero ¿y ese Tu quién amigo. es? Y tú respondes, si es mi novio. Pues es justamente lo mismo, si es tu nuevo, ¿no? Yo conozco a un señor que te contradiría. A ver. Él dice que él tiene una esposa, una amante y 2 novias. 2 nuevas entonces. No, que cansancio. Sí, él véase afrodisíacos. Véase afrodisíaco. Bueno, Ventanilla Bueno, 17. bien, repetimos nuestra dichosa palabra del día de hoy. Ciencia que trata de las plantas y animales desaparecidos ya de la tierra, cuyos restos se encuentran fósiles. A mí me fascinaba esa ciencia cuando yo era niño. Bien, los que obtengan la respuesta recibirán, Nicolás, por favor. Recibirán El Quijote para jóvenes en una adaptación de Felipe Garrido por una cortesía de la editorial Nuevo México. Nuevo México. Con ilustraciones de Dorea además. Y a propósito de afrodisíacos y de novios, Laurita. Para aquellos que todavía no sepan cómo llamar a sus parejas, sexo entre jóvenes, preguntas y respuestas de Héctor Castillo Ortiz, de Selector. Y pues dice aquí que es un doctor que da respuesta a jóvenes, y no tan jóvenes, de 12 a 18 años de edad, sobre cuestiones sobre el sexo que siempre quisieron saber. Y no se atrevían a preguntar. muy bien. Y también vamos a tener ejemplares de esta estupenda revista que hace la Universidad de Guadalajara. Se llama Lubina, como el cuento famosísimo de Juan Rulfo, y es una revista muy bien balanceada con colaboradores ya con mucho renombre, otros más nuevos, y novios seguramente habrá de alguien también por ahí. Así es que qué bueno que tenemos ejemplares de esta buena revista. Y también para ustedes muchos ejemplares de la revista Tragaluz. También de Guadalajara, ¿no? También Exactamente, espléndida además. también buenísima revista. Repetimos la dichosa palabra. Ciencia que trata de las plantas y animales desaparecidos ya de nuestro planeta, de nuestra Tierra, cuyos restos se encuentran fósiles. Bien, continuamos con otras llamadas del público. Nos pide Rubén Tehuetl que si podríamos hablar, caray, el tema vuelve, es de las esposas de Hernán Cortés. ¿De las que le pusieron?
Bueno, siempre hay como una fama, buena o mala, ustedes dirán, de que Cortés era un mujeriego tremendo, depravado, y que se daba la gran vida rodeado de chicas. Y la verdad es que sí. Pero, pero tenía muchas razones importantes para hacerlo. Fíjense, hay que recordar que Cortés, antes de venir a Mesoamérica, estaba en Cuba, y en Cuba, antes de casarse con una mujer española o cualquier otra cosa, tuvo una mujer, una india taína, sabemos su nombre, Leonor, y esta tuvo una relación con ella, tuvo hijos con ella. Pero no se casó con ella. No se casó, era una india y no se casó por la Iglesia Católica con ella, pero para todos los efectos Claro, era esa es la pregunta, perfectamente ¿no? su mujer. Era su porque concubina. Sí, legales, ¿o no? porque inclusive el gobernador de la isla, con quien tuvo múltiples conflictos posteriormente Cortés, Diego Velázquez, fue padrino de esa hija que tuvo con Leonor. Después allí Cortés cortejó a una mujer de la nobleza española muy mal, ya en decadencia, no muy rica, que se llamaba Catalina Juárez. Parece que consiguió sus favores. Catalina finalmente medio se dio, no se dio. El caso es que Catalina había entendido que tenía ya la promesa de matrimonio. La legislación de aquel entonces lo obligaba a cumplir con su promesa como hombre. Si tú le decías a una chica, oye, cásate conmigo, tenías que casarte con ella. Y Cortés no cumplió, fue perseguido por la justicia. El mismo Diego Velázquez tuvo que apresarlo. Finalmente se acaba casando con Catalina Juárez. Después Cortés viene a México, y en México empieza a ver una situación enteramente distinta. Bueno, y deja a Catalina en Cuba, ¿no? Deja a Catalina en Cuba y se viene a la conquista. Pero cuando empieza a entrar al territorio, empieza a darse cuenta de que tiene un plan enteramente distinto que lo que habían hecho los españoles en Cuba o en Santo Domingo, que era simplemente trasplantar una sociedad española y colocarla encima de la sociedad indígena. Y Cortés, desde que pisa Mesoamérica, tierra firme, está convencido de que él debe incorporar a los españoles a una base social que ya existe, porque oye hablar de esta civilización, y entonces viene a México, etcétera, de hecho, empieza etcétera. lo que es el mestizaje. Él es el responsable primero del mestizaje, y además sigue una costumbre tradicional indígena, que era que los indígenas, para apaciguar a los pueblos nómadas, los indígenas que ya eran sedentarios, para apaciguar a los nómadas, seguían siempre la misma estrategia, que era casar al jefe de los nómadas con alguna de las hijas principales del rey del pueblo sedentario. Así es como los propios aztecas, que eran nómadas, acabaron asentándose en el centro del Valle de México. No fue la leyenda mítica de Aztlán, la realidad es que eran nómadas, se casaron con las hijas de los señores de Azcapotzalco, de Texcoco, etcétera, y se afincaron finalmente y dejaron su nomadismo. Y a los ojos de los indígenas, Cortés parecía eso. Así es que le dieron todas estas hijas. Cortés toma a estas indígenas, supongo que con gran alegría. Era el caso de la Malinche, que por ahí alguien nos preguntó que habláramos sobre Malitzin, etcétera. Además, Leonor era guapísima, la taína era guapísima. Sí, y era el caso de muchas otras que le dieron los señores de Cholula, de Texcoco, etcétera. Además, una vez que toma el control político, el poder en México, y decide no borrar al Imperio Azteca, sino colocar colocar a los españoles ya metidos en la estructura política de este país, entonces tiene que seguir también una costumbre que era, pues recordemos, Moctezuma tenía 150 consortes aproximadamente, un harén de todas las chicas guapas se iban, acababan Y Hernán Cortés dijo, pasando a él. donde Se quedó fueres, corto. haz lo que vieres. Se quedó corto, no llegó a tantas, pero sí desde luego honró, cumplió con muchísimas princesas nahuas, entre otras hijas del propio Moctezuma. Pero luego está vino su el caso mujer. de Tecuichpo. Ya después llega Catalina Juárez a dar lata, y ya ahí viene toda la historia. Pero del soponcio que le da se muere. La malas lenguas dicen que Cortés mismo estrangula a Catalina Juárez. Quién sabe si eso haya sido cierto o no. Es posible que no haya sido él, sino otra persona, y ya me colgué muchísimo. Sí, porque Así luego es se que- vuelve a casar. Se vuelve No, a casar sí con era- otra pero Pero española. una vámonos vida unos mensajes y sexual muy termina su interesante. telenovela Hernán Cortés después de estos Está- mensajes. Está muy Está sabroso el inspirado. chisme, pero tenemos que ir a un corte.
Ya estamos de regreso en La Dichosa Palabra. Tienen todavía unos minutitos para llamarnos y decirnos cuál es nuestra dichosa palabra del día, que es la ciencia que trata de las plantas y animales desaparecidos ya de la Tierra, cuyos restos se encuentran fósiles. Llámenos a los teléfonos que aparecen en sus pantallas o escríbanos a ladichosapalabra@22mx.tv. Y sin mayor dilación, Pablo, ¿en qué momento de la telenovela de Hernán Cortés nos Bueno, quedamos? ya para nada más cerrar la historia de Hernán y Catalina, que fue la esposa española, la primera esposa española legal de él, porque después, cuando Cortés vuelve a España años más tarde, se casa con otra mujer española que la trae a vivir a Cuernavaca y con la cual también tuvo hijos. Con Catalina nunca tuvo hijos, y Catalina, al ¿No parecer, tuvo uno que se llama Martín? con Catalina, Tuvo varios, Martínez. Martínez tuvo uno tuvo con la varios, Malinche y uno otro con Malinche, no, pero hasta lo que Martín tengo es hijo entendido- de la segunda mujer De la española. segunda, Porque, de la que bueno, cuando Y regresó. tuvo un hijo Martín, primero que nadie, con Malinche. Claro. O sea, al hijo ilegítimo y al legítimo les puso el mismo Martín. nombre. Y no solamente al hijo, sino también tuvo dos hijas María, una ilegítima Y Leonor y también una tuvo una legítima. Y Leonor. Leonor como su amante Su taíno. testamento tuvo mucha polémica después de tanto hijo que Sí, le fue un saliendo. testamento muy interesante también. Lo que ocurrió con Catalina es que al parecer Catalina oyó desde Cuba las noticias de que Cortés había conquistado un imperio y de repente, pues, wow, se había ganado la lotería. Así es que ella decidió venir a visitar a su legítimo esposo. Curiosamente, en el mismo barco en el que venía Catalina, venía Leonor, a quien Cortés sí habría pedido que viniera a acompañarlo a estas tierras. El barco llega a tierra en un puerto horripilante. Al parecer la estrategia de Cortés era que los mosquitos acabaran con Catalina Juárez en el camino, pero ella resiste a los mosquitos en vista de que va a ser la mera de un imperio. Llega y al parecer ella no era de un trato sencillo, y después de una disputa pública con Cortés en Coyoacán, en su casa, antes de que Cortés se mudara ya al centro de la ciudad, esa noche Catalina deja de respirar. Algunos dicen que Cortés la estranguló con sus propias manos, otros afirman, la versión oficial es que sencillamente se murió de mal de mujer, porque ella ya tenía ataques de histeria desde que estaba en Cuba y desmayos y todo lo demás. Y otras personas piensan que que Cortés le encargó a alguien pues ese trabajito. El caso es que Catalina ya no le estorbó y siguió con su sacra misión de mestizaje Cortés aquí En todo Tierra caso, véase nuevamente Afrodisíacos. Y pasando a otro tema, me da mucho gusto recibir aquí en la mesa de La Dichosa Palabra al profesor Juan Manuel Rendón Esparza, nuestro anfitrión, el director de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Maestro, muchas gracias no solo por estar aquí, sino por tenernos aquí. Gracias. No, al contrario, A es ver. un honor para nuestra institución tenerlos a ustedes aquí. Cuéntenos qué se viene a estudiar en una escuela normal. Cuando uno quiere formarse como maestro, ¿cómo aprende a enseñar? Bueno, cuando un joven actualmente que egresa del bachillerato siente que su orientación es en la enseñanza, puede formarse en algunas de las escuelas normales que existen en el país. Las escuelas normales están clasificadas o tienen su función de acuerdo al tipo de maestro. Nosotros formamos licenciados en educación primaria. Hay una escuela, la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, que forma a las profesoras de jardín de niños, de ¿Para preescolar. maestras? ¿No hay maestros de jardines de niños? No, se acepta, aunque el nombre históricamente ha estado marcando mucho para mujeres. Es posible que un hombre entre. Sin embargo, en México no, en la Ciudad de México No es habitual. No es habitual. Sí hay otras partes. Yo podría decir que en Veracruz conozco, tengo exalumnos por allá que son educadores, es decir, trabajan en preescolar y en general en otras partes de la República. Correcto, pero lo interrumpí, Sí, perdón. no, la normal superior forma maestros para educación secundaria. La escuela en México, la Escuela Superior de Educación Física, aunque pueden recibir otros nombres en el país, forma a los profesores de educación física. La Escuela Normal de Especialización forma maestros para atender las necesidades a niños con necesidades especiales. ¿Y cómo se aprende a enseñar, maestro? Actualmente, y este es el centro del actual plan de estudios, precisamente
se lleva a cabo a través de lo que se pretende sea una conjugación entre la teoría y la práctica. Los estudiantes del actual plan de estudios cursan 4 años, 8 semestres, y van combinando asignaturas de carácter teórico y otras de carácter analítico sobre la práctica, y van acudiendo a la escuela, en nuestro caso a la escuela primaria, para ir desarrollándose de manera práctica, pero haciendo reflexión. Y en el último semestre, en los 2 últimos semestres, pasan una buena parte del tiempo ya en la escuela primaria en lo que se ha dado a llamar trabajo docente en condiciones reales. Oiga, maestro, ¿y por qué se llama normal? Si es tan excepcional. Sí, efectivamente. Lo que sucede es que, hasta donde sabemos, bueno, hasta el siglo XVIII, los maestros se formaban más o menos dentro de lo gremial, con un carácter gremial. Hay un libro que yo también recomiendo mucho, que se llama Nostalgia del maestro artesano, de Antonio Santoni, que habla de cómo se venía enseñando, cómo el maestro artesano le enseñaba al aprendiz. Y bueno, esta era una parte de cómo se aprendía y tenía que ver con el magisterio. Que era como se hacía realmente todas las Sí. profesiones, ¿no? De maestro, alumno. No, bueno, y si es normal es porque aprenden claro. la norma, justamente, ¿no? Exactamente. Es hasta fines del siglo XVIII, en Alemania surgen los primeros seminarios de maestros, y esto pasa a Francia. Donde hay una escuela normal. Ahí, famosa. Con ese nombre, ¿no? Joseph Lacanal, fines del 1792, algo así, propone la creación, entre otras cosas, de las escuelas normales, y dice él que son escuelas donde se dará el tipo, la norma, la regla, por eso le llaman normal. ¿Sí? Porque norman, y dice, aquí no se van a aprender, curiosamente, no se van a aprender las ciencias, se va a aprender a enseñar, a instruir, decía en ese momento, ¿no? Creo que esto finalmente hasta ha marcado históricamente una diferencia, porque se suele decir que el universitario incorporado a la docencia sabe el qué, aunque no sepa el cómo, y el normalista sabe el cómo, aunque no sepa el qué. Me parece que es un debate que todavía prevalece por allí, pero con el que no estamos de Hay acuerdo. muchos partidarios de uno y de otro, de todas maneras, seguro. ¿Y nos podría comentar algo del mural? Sí, nuestra El mural escuela, de Orozco. El mural de Orozco. Yo quiero decirles que nuestra escuela posee un patrimonio histórico-cultural inigualable, estamos muy orgullosos de él. Tenemos los frontispicios de Ortiz Monasterio, la arquitectura de Mario Pani, y particularmente tenemos murales de José Clemente Orozco. Hay 3 murales, por decirlo así. El más importante es el mural que se encuentra en el Teatro al Aire Libre, que él denominó Alegoría Nacional, que a lo mejor sería conveniente, yo se los dejaría, que nos dijeran por qué alegoría la palabra, ¿no? Este es un mural que está… Ya nos dejó tarea el maestro. Como buen maestro. Espero. Porque va a ser tarea necesariamente, porque creo que no tenemos mucho más tiempo. Sí, va a ser tarea, pero, bueno, maestro… Es un mural importantísimo, está en 380 metros cuadrados, que yo invito a todo el público a que lo visite. ¿Ya poco puede uno venir aquí así olímpicamente? Por supuesto, entrada, y les hacemos… se baja uno en el metro y entra, no hay problema de identificar. ¿Cuál es la ubicación específica? De la escuela estamos en la esquina que hacen la calzada México-Tacuba con Avenida de los Maestros, el metro normal, bajan del metro normal, unos pasos del metro. Y ya sea por esa puerta o por la que está unos metros más adelante, y con mucho gusto alguno de los compañeros maestros, tenemos también alumnos que se están
preparando para servir como guías y hacer estas visitas guiadas. Profesor gracias, Rendón Esparza, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Ya nos vamos, la dichosa palabra es paleontología, la especial, Pablo. Carlos de Sigüenza y Góngora, sobrino de Luis de Góngora y Argote. Y Autor de felicidades Los a Fátima infortunios de Pardo, que se llevó el diccionario de México. Perdón que esté tan correteado, pero es que No, ya nos vámonos, están ya. casi sacando del aire. Muy buenas noches, ya nos Adiós. vamos. Adiós. Hasta luego a todos, un abrazo.